Gloria a Dios. Qué lindo. El Señor moverá su mano. Amén. Gloria a Dios. Si trajeron Biblia, gloria a Dios, trajeron Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo. Amén. Gloria a Dios. Mire, quisiera que pudiéramos acercarnos a través de estos escritos de Pablo a una palabrita por ahí que todos le huimos. Amén, gloria a Dios. Fíjense, debemos alcanzar entendimiento. Entendimiento. ¿Qué significa esto? Que tengo que entender no solamente lo que la Biblia dice, sino entender lo que la Biblia dice con respecto a mí, con respecto al camino que estoy recorriendo, con respecto a nuestra propia vida. Fíjense que el Señor nos ha creado a todos, gloria a Dios. A todos nos ha creado Dios. Y es interesante porque el Señor, ¿no?, para toda su creación, ha dejado instrucciones. El hombre, cuando hablo del hombre, la mujer, todos nosotros, vamos desarrollando nuestra vida y lo hacemos a nuestra manera, lo hacemos conforme a los pensamientos que tenemos, conforme a la instrucción que hemos recibido, a los ejemplos que hemos alcanzado, ejemplos que nos alcanzaron y nos mostraron. Entonces, de repente nosotros, fíjense, si a grandes rasgos, nosotros podemos decir que muchas veces imitamos lo que vimos, lo que vemos, imitamos lo que oímos, ¿verdad? Y nos movemos conforme a esa guía, ¿verdad? De repente cada uno de nosotros nos hemos movido en un ambiente en especial, con distintos ejemplos, y esos ejemplos de esos ambientes que nos fueron rodeando, fueron formando nuestra vida, formando nuestro carácter, y vamos desarrollando nuestra vida a través de cada uno de esos ejemplos que fuimos adquiriendo. Pero no todos nosotros hemos tenido en cuenta la palabra del Señor para nuestra vida. Y ese es el mayor problema del hombre, el no tener en cuenta la palabra de Dios para que su vida tome el rumbo correcto. Entonces, fíjense que muchos de nosotros nos encontramos en el camino incorrecto, hasta que justamente el Señor nos llamó al verdadero camino. Entonces, es interesante que alcancemos entendimiento, comprensión de que para recorrer esta vida nueva que el Señor nos ha regalado, hay instrucciones. ¿Amén? Y a través de esas enseñanzas, esas instrucciones, si nosotros las absorbemos, las entendemos, las dejamos entrar en nuestro corazón, nuestra vida va a cambiar. O sea, el hombre no puede cambiar por voluntad, por fuerza de voluntad propia. De repente se puede forzar, de repente puede, ¿no?, determinarse en algún momento, hacer esto, aquello, lo otro, pero tarde o temprano vuelve otra vez a sumar una frustración, a sumar una problemática que no lo deja salir de allí, de ese círculo vicioso. ¿Amén? Pero lo interesante es que si nosotros comprendemos que tenemos un Dios y que ese Dios dejó instrucciones para nuestra vida, y si nosotros atendemos esas instrucciones, vamos a llevar adelante la nueva vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces así la cosa será distinta. ¿Cuánto entienden esto? De repente hemos dicho muchas veces, y lo hemos escuchado muchas veces, que la Biblia es el manual del fabricante. ¿Y eso con respecto a qué? Justamente se expresa. A que de repente, tomamos el ejemplo de, no sé, tal vez un electrodoméstico que lo compramos, ¿no?, lo adquirimos y decimos, ¿y ahora cómo funciona esto? Entonces tomamos el manual del fabricante y empezamos a leerlo y releerlo y sabemos cómo funciona luego. Bueno, el manual del fabricante, el fabricante es Dios. ¿Y a quién fabricó? Es a nosotros. Entonces las instrucciones están aquí. Las instrucciones están aquí. Y debemos comprender esto para que podamos justamente, y ser humildes también de alguna manera, ¿no? Porque fíjense, ¿a cuántos le ha pasado que de repente adquirieron alguno de estos productos, ¿no?, electrónicos o productos, ¿no?, electrodomésticos, y ni siquiera leyeron el manual y entraron a meter mano y a apretar botones y a más de uno no salió mal? ¿No es cierto? Porque justamente por no hacer las cosas como el fabricante lo indica. ¿Cuánto entienden esto?
Entonces, lo mismo pasa con nuestra vida. Entonces, de repente nos encontramos muchas veces con una problemática grande, con una dificultad grande, y decimos, sí, hice mal las cosas. Bueno, hice mal las cosas. Un reconocimiento es importante, pero ¿qué vamos a hacer de aquí en adelante? Porque lo que está, ya está. O sea, no lo hecho está. Y el tema es que podamos buscar a Dios para que nuestra vida se vaya componiendo. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuántos desean esto? Entonces, necesitamos asumir que necesitamos de Dios para vivir. No podemos hacerlo en soledad, sino que necesitamos de su guía, de su dirección. Y debemos ir a Él con la humildad de corazón necesaria para poder recibir la instrucción. Sobre todo aquellos que somos medios grandecitos, ya de repente que alguien nos diga cómo lo que tenemos que hacer no nos gusta. Amén. Pero aquí el que nos está diciendo cómo tenemos que hacer es nuestro Padre. Es nuestro Padre. Y ahí enfrentamos la otra problemática, que no todos nosotros tuvimos una buena relación con nuestro Padre. Entonces de repente no sabemos cómo obedecer a nuestro Padre. Amén. Y para eso entramos en un proceso donde el Señor va trabajando con nuestra vida hasta que empezamos a comprender los beneficios que trae obedecer a nuestro Padre, los beneficios que trae el hacer oído a lo que nuestro Padre dice. Amén. Entonces, hoy nos vamos a detener en algo que el perito arquitecto de la iglesia le traslada a su hijo espiritual, ¿no? Timoteo, el cual era un discípulo de Pablo. Él amaba mucho a Timoteo, porque era un discípulo de aquellos que absorbía toda la enseñanza que le transmitía el apóstol Pablo y lo ponía en práctica, lo ponía por obra. Entonces, fíjese que en un momento le dice algo medio incomprensible. Amén. Le dice algo que en nuestra naturaleza no es difícil de aceptar. Amén. La naturaleza humana, estoy haciendo referencia, ¿no? Cuando Pablo, mire, acompáñeme, 2 de Timoteo, capítulo 2, gloria a Dios, le dice, gracias Jesús, versículo 3, mire qué tremendo lo que le dice, mire, esto es para meditarlo, ¿no? Le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, le está diciendo, Timoteo, sufrí. ¿O no? Amén. Timoteo, sufrí como un buen soldado de Jesucristo. Es tremendo esto. Ahora, fíjense. Entonces, nuestra mente no puede alcanzar. Fíjense, nosotros estamos cansados de sufrir lejos de Cristo. Llegamos a Cristo y decimos, bueno, ahora voy a abrazar una vida nueva, voy a dejar de sufrir. ¿Cuánto entienden esto? Es el razonamiento que todos hacemos y que todos anhelamos, porque ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. Entonces, es interesante lo que Pablo le dice justamente a Timoteo. ¿Pero por qué se lo dice? Porque, mire, yo debo ir a la palabra del Señor, todos nosotros debemos ir a la palabra del Señor para poder absorber la enseñanza que la palabra de Dios nos da. Si nosotros absorbemos la enseñanza de la palabra de Dios, nuestra vida va a ir cambiando poco a poco, porque no vamos a entender todo de golpe, no vamos a entender todo en un día, sino que el Señor va a ir agregándonos, ¿no?, distintas enseñanzas, todo un camino a seguir. Si nosotros revisamos, por ejemplo, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, una de las cosas que más hizo nuestro Señor es enseñar. ¿Por qué? Porque la misión, ¿no?, la misión de la iglesia es enseñar la palabra de Dios al creyente, para que el creyente absorba la enseñanza de la palabra de Dios, se esfuerce, la ponga por obra a esa enseñanza y como resultado su vida va a cambiar. ¿Cuánto entienden esto? Todos quisiéramos que automáticamente llegamos a la iglesia y nuestra vida cambie, nuestro futuro cambie. Pero no en algunos ocurre, ¿eh? En algunos, hay algunos testimonios maravillosos que ocurre una explosión espiritual en los corazones y son transformados inmediatamente. Pero no en la mayoría es así. Hay algunos casos aislados que ocurre, ¿verdad? Pero entonces quiere decir que hay un proceso de parte de Dios en nuestra vida para que vayamos adquiriendo, ¿no?, esa nueva manera de pensar, esa nueva manera de actuar
y por lo tanto disfrutar de esa nueva vida que Dios tiene para nosotros. Fíjense, gloria al Señor. Entonces, vamos a ver, acá le dice Pablo, sufre penalidades. Ahora, mire, vamos a Génesis 3. Génesis 3. En Génesis 3 vamos a ver en el comienzo, gloria a Dios, vamos a poder ver la fuente, ¿no?, del sufrimiento, el porqué del sufrimiento. El sufrimiento no viene de parte de Dios. O sea, no es que Dios quiere que vos y yo suframos, no. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Recuerdan la historia? ¿Hace falta que profundicemos sobre ella? Creo que no, ¿verdad? O sea, el enemigo de nuestra alma engañó, ¿no?, a esa primer mujer, hizo pecar a esa pareja, a Adán y a Eva, y a partir de ahí el sufrimiento entró en la humanidad, porque ellos estaban en un ambiente muy distinto. Ellos estaban en un ambiente muy distinto. El Edén no es lo que vemos hoy en el mundo actual, ¿verdad?, sino que dista mucho una cosa de la otra. Entonces, yo tengo que comprender, vos tenés que comprender, todos tenemos que comprender que la idea original del Señor fue esta. Fue el Edén, el huerto. ¿Amén? En donde el hombre, la mujer, todos nosotros, ¿no?, el propósito de Dios es que el hombre tuviera un estado de inocencia. ¿Amén? No que sea un sonso, sino que tenga un estado sin malicia. ¿Comprenden? Era un ambiente muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados a habitar hoy día. Por eso que la iglesia, cuando nosotros llegamos a la iglesia, cuando empezamos a interactuar con los hermanos, cuando empezamos a cambiar de vida, no es que nos estamos sumando a una religión, sino que nos acercamos al modelo original. ¿Amén? Entonces, muchos de nosotros que hoy nos podemos observar y decimos, mirá al hermano, mirá a la hermana, qué cara santito que tiene, éramos unos bandidos bárbaros en un tiempo. ¿Amén? Entonces, pero por el porqué de la transformación, y algunos estamos en proceso todavía, pero el porqué de la transformación, y la transformación tiene que ver con volver al modelo original. O sea, el hombre y la mujer padece sobre esta tierra, tiene distintas dificultades. Entonces llega Cristo. Y no es que llega a Cristo y agrega a su vida un extra, una bendición o algo que le va a hacer tener éxito en la vida. El hombre y la mujer llega a Cristo porque Cristo lo llama, ¿verdad?, para que pueda recuperar el modelo original de Dios en su vida. Entonces, nosotros tenemos que tener en claro esto, porque si no lo que vamos a hacer es llevar adelante nuestra vida cristiana y de repente agregar a nuestra vida, a nuestros hábitos, a nuestros pensamientos, agregar el Evangelio, ¿verdad? Entonces de repente, sí, yo gracias a Dios voy a la iglesia y me siento mejor. ¿Cuándo? Y el domingo, y el lunes, ¿cómo te sentí? Y mal de vuelta. Y lógico, porque estás agregando algo a tu vida. ¿Amén? No estás viviendo la nueva vida que Dios tiene preparada. Entonces debemos comprender que hay una nueva vida. No solamente una vida donde dejamos el pecado, donde dejamos, si robamos, no robamos más, si estamos sujetos a vicios, no tenemos más vicios, nos vamos alejando de todo lo que nuestra conciencia considera malo, sino que hay un cambio tan profundo en donde también está involucrada nuestra conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón que nos muestra qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora, a medida que el hombre va avanzando, esa conciencia sufre algunos cambios, porque el ambiente donde le toca mover a ese hombre, donde se toca moverse ese hombre, esa mujer, va trastocando un poco esa conciencia. Porque fíjense, cuando un bebé llega al mundo, ¿verdad?, no conoce entre lo bueno y lo malo, ¿verdad? Pero a medida que va creciendo, ya a muy temprana edad estamos hablando, ustedes vieron que se van dando cuenta hasta los bebés qué está bien y qué está mal.
Luego, a medida que van creciendo, después ya otras mañas va adquiriendo, ¿verdad? Pero digamos que cuando es chiquito, los chicos no hace falta a veces decirle qué es lo que está mal, sino que ellos saben qué es lo que está mal. Y a veces te miran, ¿no? A ver qué decís vos. Y ellos siguen haciendo. ¿Eso por qué? Porque hay una conciencia que Dios nos ha dado a todos nosotros. Ahora esa conciencia se va modificando conforme al modelo original que Dios nos ha dado. Y se va modificando ¿por qué? Por el ambiente donde nos rodeamos, ¿no? Entonces ahí vamos viendo lo que parece ambiente es bueno, para nuestra conciencia también va a terminar siendo bueno. Lo que parece ambiente es malo, para nuestra conciencia también será malo. Entonces, nuestra llegada a Cristo se trata de un cambio en nuestra vida, un cambio profundo. Entonces, hermano, debemos prepararnos para ese cambio. Es muy importante que nosotros nos preparemos para ese cambio. Ahora, inconscientemente el hombre se acomoda a las circunstancias y no le gusta demasiado el cambio. ¿Amén? ¿Por qué será que no le gusta demasiado el cambio? Es para analizarlo en serio, porque fíjense, mire, nosotros venimos de nuestra condición de espíritu, porque el alma es espíritu, es alma, y es carne, es cuerpo. Entonces, al entrar en la dimensión de esta tierra, adquirimos alma y cuerpo. Pero nuestro espíritu fue creado por Dios. Entonces, si fue creado por Dios y estuvimos en la escuela del Padre, dice la Biblia, ¿en dónde estábamos? Estábamos con el Padre. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Esto es tremendo porque en el cielo no hay tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Cuando entramos en la dimensión de esta tierra, sí que hay tiempo. Entonces, en este tiempo, el Señor ha tomado, es como que ha apartado un pedacito de eternidad y le puso tiempo. Y en ese tiempo se sufren cambios. Si no, usted mire una foto hace unos años atrás, mírese el espejo ahora y se da cuenta que hubo cambios. Algo cambió, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Pero en la eternidad no. En la eternidad no existen esos cambios, sino que lo absoluto de Dios, lo inconmovible de Dios, eso permanece. Entonces, en esta dimensión que nos toca vivir a nosotros hoy, en este peregrinaje sobre esta tierra, que es pasajero, ¿verdad? Son unos pocos años, apenas comparado con la eternidad, obviamente, debemos comprender que hay cambios en nuestra vida. Y nosotros como pueblo del Señor, debemos valorar lo que el Señor puso en nuestro corazón, que es eternidad. El Señor puso eternidad en el corazón del hombre. Por eso que debemos valorar la eternidad, no tenerla en poco. Decir, me muero y chao, y se terminó. No, sino que debemos valorar la eternidad. Y en este camino, peregrinaje que vamos desarrollando nosotros aquí en esta tierra, la intención de Dios es que vayamos adquiriendo, ¿no? Vayamos recuperando lo perdido. Una de las cosas que hemos perdido es la imagen y semejanza de nuestro Señor. Entonces, debemos ir pareciéndonos más y más a Cristo. Amén. Y Cristo vino a esta tierra a sufrir. Entonces vos me decís, pastor, que yo tengo que sufrir. No, yo te digo que ya estamos sufriendo. O sea, no es que vamos a sufrir, ya estamos sufriendo. En algún área de nuestra vida nosotros atravesamos algún tipo de sufrimiento, ¿verdad? Ahora mire, gloria a Dios. Lo interesante es que nosotros, siguiendo la guía del Espíritu Santo a través de su palabra, podamos alcanzar entendimiento de por qué sufrimos en muchas oportunidades. O cuál es la verdadera razón por la cual ese sufrimiento nos alcanza. Porque lo primero que nosotros pensamos es que es injusto el sufrimiento que estamos atravesando. ¿Cómo me puede pasar esto a mí? Mirá, ¿no? Qué suerte para la desgracia. Mirá lo que me está pasando. Mirá qué dificultad vivo. Y todo eso va generando todo un trauma en nuestra mente y en nuestro corazón que nos encierra en ese círculo vicioso y no nos deja avanzar. Amén. Un círculo vicioso de pensamiento, porque todo está en nuestra mente.
Entonces el enemigo hasta logra convencer a algunos de que nacieron para sufrir y que van a vivir sufriendo toda la vida. Y cuando una persona se acerca al Señor y se deja gobernar por el Señor, esa persona poco a poco va a dejar de sufrir. ¿Amén? Pero algunas penalidades va a pasar. Y esas penalidades tienen un propósito. ¿Cuánto entienden esto? Esas penalidades tienen un propósito. Mire, a ver, acompáñenme, Gloria. Vimos que la fuente del sufrimiento lo tenemos acá, en Génesis 3. Amén. Gloria a Dios. Mire, vamos un instante, veamos Génesis 45. Mire, Génesis 45, en versículo 5, 4, por ahí. Ahí vamos a encontrar la historia de José, ¿no? Mire, ¿cuántos recuerdan a José? Gloria a Dios. En Génesis 45, mire. Sí, Génesis 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos. O sea, José fue vendido por sus hermanos. Un acto completamente injusto. ¿Están de acuerdo conmigo? José tuvo que padecer algo que inesperado. Su propia familia lo abandona, lo vende como un esclavo. Gloria a Dios. Entonces, llega un momento en que José pasa por muchas dificultades. Sufrió esclavitud, estuvo preso injustamente. O sea, todo lo que le pasó a José, si nosotros revisamos la historia completa, que es un poquito larga para poder compartir en una mañana, vamos a ver que fue una gran injusticia aparentemente todo lo que le pasó a José. En un momento José logra llegar como esclavo a la casa del gobernante de aquella época y le fue tomando confianza a ese gobernante de tal manera que lo puso como administrador de todos sus bienes, porque se daba cuenta que había algo especial sobre José. Se daba cuenta que Dios estaba con José. Entonces, aquí ya tenemos algo bastante controversial para nuestro pensamiento. Un hombre que sufre tanto y Dios está con él. O sea, la lógica dice, un hombre que sufre tanto, Dios no está con él. Dios lo abandonó, Dios le dio la espalda. Sin embargo, era todo lo contrario, porque había un propósito detrás. Amén. Entonces, nosotros analicemos, por ejemplo, en la vida de José, ¿verdad?, uno de los motivos de su sufrimiento. Y si vemos esta historia, nos vamos a dar cuenta que uno de los motivos de su sufrimiento era cómo a través de ese tránsito donde se sufría, iba a afectar a los demás. ¿Cuánto entienden esto? Dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. O sea, estos lo entregaron, estos lo abandonaron, estos lo vendieron. ¿Qué hacemos si nos pasa a nosotros esto? Cuando lo agarramos, le damos. Amén, ¿no es cierto? Pero mire, entonces dice, ellos se acercaron, los volvió a ver después de tantos años de dolor. Y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Opa. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pase de haberme vendido. Poneme esta versión, este versículo en TLA para que la podamos comprender mejor. Mire, en lenguaje más actual. Mire, yo soy José, el hermano que ustedes vendieron a los egipcios. Pero no se preocupen, ni se reprochen nada. En los 2 años anteriores no ha habido comida en toda esta región. Y todavía faltan 5 años en que nadie va a sembrar ni a cosechar nada. Pero Dios me envió aquí antes que ustedes, para que les salve la vida a ustedes y a sus hijos de una manera maravillosa. Ahora, analicemos un poquito esto. Esto se le reveló a José, porque José al ver sus hermanos lo había inundado una bronca bárbara, decía, estos me abandonaron, me dejaron tirado, me vendieron, y hoy yo les tengo que dar de comer, porque había hambre en la tierra. Sin embargo, algo pasó en la vida de José, ¿no? El Señor tuvo que haber actuado en el corazón de José para que le sea revelado que había un gran propósito detrás de ese sufrimiento que él pasó. No fue porque sí, no fue en vano. Entonces, mire, les dice, gloria a Dios, Dios me envió aquí antes que ustedes. Él era consciente que el tránsito, el paso por el sufrimiento, Dios lo había permitido. El que genera el sufrimiento, sabemos que la respuesta la tenemos en Génesis 3, no es Dios.
Pero Dios permitió que José pase por ese camino. Porque en el camino trabajó con él. ¿Cuánto entienden esto? Fíjense que la idea de Dios con respecto a José es que él sea un buen administrador para que en un momento de crisis ponga solución a la tierra y sobre todas las cosas que pueda sustentar a sus hermanos. Y nosotros podemos decir, pero no se lo merecían sus hermanos. Sin embargo, si nosotros revisamos la descendencia, todos los hermanos de José, vemos que cada uno de ellos fue cabeza de una de las tribus del pueblo del Señor. Entonces había que preservarlos, había que guardarlos, no podían morir de hambre, porque el hambre estaba abrazando la tierra. O sea que había un gran propósito del Señor. Ahora nosotros podemos pensar, bueno, pero ¿qué propósito va a haber conmigo en que yo tenga que sufrir? ¿Qué propósito? ¿Por qué yo tengo que vivir esto que es tan angustiante, es tan doloroso? ¿Con qué razón, verdad? Mire, sin ir más lejos, yo recuerdo que ese pensamiento yo lo tenía en el principio de la década del 90. Y decía, Señor, ¿para qué estoy viviendo esto? Y hoy me encuentro acá. Y hoy entiendo. ¿Entiendo qué? Entiendo por qué pasé por donde tuve que pasar y entiendo por qué vos estás acá. Y vos estás acá porque Dios te trajo, porque yo pasé por donde tuve que pasar. O sea, ¿por qué decimos esto? Porque el Señor toma un hombre suyo, lo procesa, lo trabaja y lo pone dentro de un propósito. Ese propósito no es para que ese hombre solamente sea bendecido, sino para que bendiga a alguien más. Y la mejor manera de bendecir a alguien más es poder comprender por dónde está pasando y poder ministrarle la verdad en cuanto a lo que está pasando. Entonces, hermano mío, el propósito de Dios es infalible, es maravilloso, es poderoso. Y necesitamos entenderlo en el momento del sufrimiento. Ay, pero bueno, tener un tema más lindo. Y siquiera hablamos de un montón de cosas, pero mire. O sea, nosotros podemos alegrarnos en esta mañana y podemos hablar, no sé, qué sé yo, de salud, dinero y amor. ¿Amén? Y a todos nos gusta la salud, el dinero y el amor, ¿verdad? Entonces, fíjense que muchas cosas podrían motivarnos, alegrarnos, pero seguimos sin entender el sufrimiento. Porque el sufrimiento está. Si nosotros le hacemos un reportaje a cada uno de ustedes, vamos a ver que en algún área de su vida hay algún sufrimiento. Aunque esté pasando tu mejor momento, en algún área de tu vida hay algún dolor, Silvio, hay algún sufrimiento. Y si nosotros no entendemos el porqué del tránsito nuestro por ese camino, corremos el riesgo de quedarnos en el camino. Y el que se queda estancado en el sufrimiento, después no puede salir de allí. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, es muy importante que vos sepas, te encuentres en la situación que te encuentres, pase lo que estés pasando, que Dios te ama, que sos su hijo, que sos su hija y que Él tiene un propósito con tu vida. Y ese propósito involucra a otras personas, no es algo personal nada más, sino que involucra a otras personas. Mire, veamos algunos versículos más, gloria a Dios. Entonces vemos que aquí una de las razones para el sufrimiento es justamente los que están a veces a nuestro alrededor, ¿no? Gloria a Dios. Miren, fíjense qué tremendo, porque si nosotros avanzamos, gloria a Dios, el Señor puede hacer cosas maravillosas, hermano. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 16. Miren, veamos aquí, gloria a Dios. Yo les mostraré, ¿qué estamos leyendo? El libro de los Hechos. ¿Qué leemos cuando leemos el libro de los Hechos? Hechos de los apóstoles. Los apóstoles eran un grupo de personas que el Señor estaba preparando y los enviaba a trabajar para Él, ¿verdad? Entonces, no vamos a errar si alcanzamos entendimiento, comprensión de que estamos frente, ¿no? Estamos frente a hombres y mujeres también que el Señor había preparado para que se forme la iglesia y para que se desate el futuro de la iglesia. Iglesia en la cual estamos involucrados nosotros, o sea, generación tras generación llegamos hasta hoy mismo. Entonces dice, yo les mostraré
¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? Gloria a Dios. Entonces, fíjense que el padecimiento y el sufrimiento era parte del camino. Era parte del camino. Ahora fíjense, gloria a Dios. ¿A usted nunca le dolió la muela? ¿Amén? ¿Y se dio cuenta que a la noche duele más? ¿Y por qué duele más? Duele más porque durante el día uno se distrae un poco con las cosas que hace y aguanta más el dolor. ¿Amén? A veces está bravo, pero dentro de todo con los quehaceres uno va, viene, hace. A la noche, ay, cómo me duele la muela. Ah, dame un genial que me lo pongo acá. ¿No? Dame un poco de alcohol, qué sé yo. Cualquier cosa inventamos nosotros para la muela, ¿no? Entonces, todo eso le empezamos a dar cada vez más lugar y se potencian los dolores. Con el sufrimiento pasa algo parecido. El tema es que con una extracción no lo solucionamos el sufrimiento. ¿Sabes? Si fuera tan fácil, vamos y bueno, nos aguantamos la pichicata un poquito, que nos saquen la muela y listo. Pero la cosa acá es más profunda, es más grave. Si nosotros damos lugar a que nuestro pensamiento gire alrededor de nuestro sufrimiento, si damos lugar a que nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros dichos giren alrededor de nuestro sufrimiento, no salimos más de allí. Es como una calecita que da la vuelta siempre por el mismo lugar. ¿Amén? Entonces de repente allí está don Juan con la sortija, ¿no? Y nunca agarramos esa sortija, y seguimos dando vueltas. Seguimos y el caballito sigue subiendo y sigue bajando, ¿no es cierto? Y nosotros nos sentimos ahí, Guy William, el zorro, ahí arriba, pero por un ratito nada más, porque de repente toca la chicharra, se para la calecita y nos damos cuenta de que estamos sobre un caballito de juguete, nos damos cuenta de que toda la ilusión se terminó, se esfumó y el sufrimiento sigue estando. Pero distinto es si nosotros nos acercamos a la presencia de Dios con un corazón sincero y le decimos, Señor, me parece que yo estoy peleando contra vos. Porque Dios permite en muchas oportunidades que atravesemos distintas circunstancias en nuestra vida para fortalecernos, para que podamos, hermano, es tremendo esto. Mire, yo les conté en varias oportunidades a ustedes, ¿no? Una de las primeras charlas que yo tuve con mi pastor cuando me entregué a Cristo fue justamente algo que tiene que ver con esto. Me dijo, ¿cómo vas a poder entender a las personas que el Señor pondrá delante tuyo en tu camino si no vivís nada de lo que ellos vivieron? Entonces, hay experiencias que vamos a tener que ir aceptando en nuestra vida, no para conformarnos y decir, bueno, nací para sufrir, no, sabiendo que hay pruebas que empiezan, pero terminan. Lo importante es que hay pruebas que empiezan, terminan, y es el cuento de la buena pipa y vos siempre en el mismo problema. ¿Pero por qué? Porque no entendiste la prueba. No dejó nada la prueba. Entonces, si la prueba no deja nada, es como de repente uno va a la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? Uno estudia y pasa de grado, ¿no es cierto? Si uno no estudia, se queda en la escuela. O sea, repite, ¿verdad? Y otro año más. Y si no dejó nada, seguimos en la escuela. Entonces, la prueba debe dejarnos algo a nosotros. El momento del sufrimiento tiene que dejarnos algo a nosotros. No puede ser que pasemos y que todo sea dolor, sufrimiento y que jamás podamos salir de esa situación. Entonces, entendiendo esto, mire qué fácil que es. Hay que entenderlo. O sea, no tenemos que hacer otra cosa que entenderlo. No es que tenemos que dejarnos vencer por el problema, que tenemos que dejarnos caer. No, mi hermano, de ninguna manera. Pero sí comprender el por qué se vive lo que se vive. Es cierto que a veces uno vive cosas por las circunstancias de la vida, ¿verdad? Pero es interesante ver también, por ejemplo, mire el libro de Ruth, por ejemplo. La historia de Ruth, una mujer que estaba justamente decidida a sumarse al pueblo de Dios. Ella era moabita. Y dijo, yo me voy a casar con un creyente. Se casa con un creyente y se le muere el creyente. Y dice, pero ¿cómo puede ser si yo tomé una buena decisión? Es como si nosotros dijéramos, bueno, mira, yo estoy padeciendo, estoy sufriendo, lejos de Cristo, me voy a la iglesia. Entonces me voy a la iglesia a buscar al Señor. Y desde que vas a la iglesia, se te empeora el camino, se te empeoran las cosas.
Decís, ¿pero qué está pasando? Al final me acerqué a la iglesia y ahora estoy peor que antes. Gloria a Dios. Algo así le pasó a Ruth. Lo interesante es que Ruth no salió corriendo. Algunos de nosotros sí salimos corriendo, ¿no? Porque tememos lo que, pues, si es peor todavía. Entonces Ruth se quedó, Ruth se sujetó, empezó a obedecer, cosa que nosotros no tenemos muy en práctica en nuestra vida. Empezar a obedecer. ¿Cuánto entienden esto? A nosotros nos une una relación con Dios de amor, pero de obediencia. Porque si nosotros no aprendemos a obedecer a Dios a través de su palabra, difícilmente logremos algo en el camino del Señor. ¿Cuánto entienden? O sea que el vínculo entre el creyente y Dios, aparte del amor, va de la mano con la obediencia. Entonces aprendemos a obedecer y la cosa cambia. Miren, hermano, gloria a Dios. Por eso que fíjense que hay papás que luchan con sus hijos porque los hijos no obedecen, ¿verdad? Pero cuando ese hijo llega a Cristo, la palabra de Dios va a empezar a transformarlo, de tal manera que va a cambiar su carácter, porque va a aprender primero a obedecer a Dios y luego se va a dar cuenta lo importante que es, porque Dios lo dice, que obedezca a sus padres. Entonces, si no se desmaya, si no se queda en el camino, la bendición va a llegar. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Mire, acompáñenme un minuto. Gloria a Dios. Fíjense, vamos a Job, capítulo 1. Gloria a Dios. Aquí vemos a un hombre que le tocó sufrir, ¿no? Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Job sufrió? Ahora fíjense que es tremendo, ¿no? Porque si nosotros avanzamos en la historia de Job, ¿ve que es importante leer la Biblia? Porque si nosotros leemos la Biblia con un corazón dispuesto, el Señor nos va a mostrar a ver por dónde está yendo nuestra vida. Mire, dice que este hombre era un varón llamado Job, era un hombre perfecto, recto y temeroso y apartado del mal. O sea, no había tacha en este hombre. Bien, una bendición. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda, o sea que estaba próspero, tenía ovejas, tenía bueyes, no muchísimos criados, y sus hijos hacían banquetes, estaban de festichola todos los días. Pero mire qué tremendo, dice que, vamos a avanzar algunos versículos más, mi hermana querida. Mira, un día, en un momento, dice que vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios. Estos hijos de Dios no somos nosotros. Amén. Nosotros somos hijos de Dios que nacimos en esta tierra. Estos hijos de Dios son otra creación, es una creación angélica, es otra cosa. Amén. Entonces podemos decir que estamos frente a entidades espirituales que se acercan frente al Señor, o lo que podría llegar a ser una reunión en los cielos, ¿no? Presidida por nuestro Señor. Entonces dice que se presentaron y entre ellos estaba Satanás. Mira quién andaba por allí. Entonces le dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Responde Satanás y le dice de rodear la tierra y andar por ella. ¿A dónde andamos vos y yo? En la tierra. Amén. Entonces él anda cerca y anda rodeando. Mira. Entonces dice que el Señor le dice a Satanás, ¿no consideraste a mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. En la tierra. Gloria a Dios. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces Satanás le responde al Señor, le dice, ¿y acaso teme Job de balde? ¿No le formaste un muro a su alrededor? ¿No los has cercado a su alrededor? A él, a su casa, a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos le das bendición. Por tanto, sus bienes se han aumentado sobre la tierra. O sea, Satanás le estaba diciendo, vos lo protegés a Job, vos lo bendecís a Job, ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no va a ser un hombre temeroso de Dios y apartado del mal? Si todo le va bien. Entonces el Señor, ¿no?, le da, es como una especie de autorización al enemigo para que alcance la vida de Job. No para que termine con su vida, porque le prohibió matarlo. Amén. Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, le dijo Satanás, y verás si no blasfema contra ti. Entonces, mira, todo lo que tiene
está en tu mano, le dijo Satanás. Gloria a Dios. No, perdón, dijo Jehová a Satanás. El Señor le dice a Satanás, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Entonces le da autorización al enemigo a que toque todo lo que tiene. Todo lo que tiene era prosperidad, era bendición, era salud, era hijos. O sea que todo lo que tiene era tremendo. Entonces aquí podemos ver en esta historia que el sufrimiento de Job se dictaminó allá. Bueno, pero eso le pasó a Job, a mí no me va a pasar. Mire, el apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, versículos 6 y 11, dice que lo que está escrito en la Biblia con respecto a su pueblo nos sirve a nosotros como ejemplo. Entonces, no es descabellado pensar que hay momentos en donde en el cielo se dictamina una prueba para nuestra vida. Porque cuando todo está bien, nosotros somos los mejores. ¿Qué pasa cuando todo se complica? ¿Qué ocurre con nuestros pensamientos? ¿Se mantienen en fe? ¿Qué pasa con nuestro corazón? ¿Se mantiene en fe? ¿Qué pasa con nuestros dichos? ¿Verdad que a veces empieza a cambiar todo? Ya no somos los hombres y las mujeres de fe que teníamos que ser, ya no hablamos tanta fe como antes, ya nos apichonamos, ya empezamos a maldecir, a rezongar, a renegar. Entonces, fíjese que como le pasó a Job, tal vez nos pueda pasar a nosotros. Hay momentos donde el Señor permite, no es la fuente del sufrimiento. La fuente del sufrimiento es la serpiente, es el enemigo. Pero Dios permite que en determinados momentos nosotros atravesemos por alguna situación. Entonces, fíjense qué distinto si una enfermedad ataca mi vida, ataca mi cuerpo. Y yo digo, oh, chao, justo ahora, mira, ay, Señora amada. Y esta es brava, de esta no salgo. ¿Amén? Y no, esto es grave, esto es crónico. Esto es crónico. ¿Nunca escucharon eso ustedes? Cuando alguien te dice y vos aceptás que algo es crónico, ¿qué es lo que te están diciendo y qué es lo que estás aceptando? ¿Qué va a ser para siempre? Entonces, es un dolor para siempre. Y voy a decir, bueno, ¿qué va a hacer? Que venga el dolor. Y lo abrazamos. Y si vos lo abrazás, no se va a ir. O sea, que sino que se va a quedar. Entonces, y bueno, pero para que eso, y bueno, vamos a ver cómo la sobrellevamos. Amén. Y ahí el enemigo te empieza a dar un montón de alternativas para que vos puedas superar la aflicción, el dolor que estás teniendo. En este caso, en tu cuerpo. Distinto es pensar como pensaba Job. Job le dijo a su mujer, ¿vamos a recibir de Dios lo bueno y lo malo no? Porque Job sabía que no iba a durar mucho tiempo eso. Porque las pruebas comienzan y terminan. No hay prueba crónica. Hay creyentes caprichosos y desobedientes crónicos que viven en prueba, que es muy distinto. ¿Amén? Pero la prueba no es crónica, la prueba empieza y la prueba termina. Entonces puede atacar una enfermedad a nuestro cuerpo, pero va a pasar, hermano. ¿Cuánto entienden esto? Va a pasar. Y si tu fe está intacta y no permitís que tu fe sea atacada por los pensamientos negativos, eso se va a cumplir en tu vida, no te quepa la menor duda. Ahora mire, gloria a Dios. Si nosotros creemos que la enfermedad es crónica, ahí nos vamos a quedar. ¿Cuánto entienden esto? No lo veo muy convencido. Y pero me duelen los huesos. Y bueno, acá dice la Biblia que la palabra de Dios es medicina para los huesos. Claro, es medicina, pero ¿y cómo me la tomo? Ahí está la cosa. Porque con agua no pasa, o sea, tenemos que, la cortamos un pedacito y no. O sea, tenemos que abordar la palabra. Pero mira, pastor, yo no tengo ganas. Yo estoy sufriendo como un perro, no doy más. Estoy con la lengua afuera y me decían, dale, lee la Biblia. Yo tengo ganas o sea, es el pensamiento que todos nosotros tenemos. Pero es muy necesario que nosotros abordemos el pensamiento que Dios tiene y lo aceptemos en nuestro corazón. Mire, dale un aplauso al Señor, ¿no? Aleluya. Le adoramos, Jesús. Mire. Gracias, Señor. Mire. Gloria a Dios.
Ay, Señor amado. O sea, vemos que la prueba para Job se ideó en el cielo, pero se llevó adelante por una actividad satánica, porque el que la llevó adelante fue el enemigo. Entonces hay cosas que vienen a nuestra vida que también tienen, ¿no?, un entorno de parte de las tinieblas, gloria a Dios. Pero tenemos que discernirlo. Amén. Ahora, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque yo recuerdo, mire, una experiencia que yo personalmente tuve. Yo estaba atravesando una prueba que estoy totalmente convencido que se ideó en el cielo para mí y que me hizo bien, Pero el momento en que estamos atravesando la prueba, y digo, hablo en plural aquí, porque una prueba sobre la cabeza de un hogar también afecta a su familia. ¿Eh? Cuando estamos atravesando esta prueba, fíjense que esto es tremendo, ¿no? Porque en aquellos momentos que estamos padeciendo, sufriendo esa prueba, había muchos hermanos que me juzgaban. ¿Amén? Y ahí tenemos que tener cuidado, porque si vos estás juzgando un Job que se le preparó una prueba en el cielo y que la está padeciendo, la está sufriendo porque el Señor lo va a transformar, vos te transformás en un elemento condenatorio para esa persona y no vas a acarrear nada bueno para tu propio molino, al contrario. Entonces, nosotros tenemos que aprender a que en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, cada uno vive algo especial con el Señor. Cada uno tiene a veces una prueba, a veces parecida, pero en definitiva es distinta a la nuestra. El trato también será distinto, el proceso por donde va a atravesar es distinto. Entonces, fíjense, hay pruebas, por ejemplo, que vos podés soportar y yo no. Hay pruebas que yo puedo soportar y vos no. O sea, de esto se trata. Porque el Señor nos dice que Él jamás nos dará una prueba mayor que la que podamos soportar. Entonces, pero Él sabe hasta dónde yo puedo soportar, sabe hasta dónde vos podés soportar. Entonces sabe. Ahora, si nosotros juzgamos conforme a nuestro pensamiento, a nuestra mirada o a lo que nosotros creemos, a veces nos podemos equivocar y podemos abrir un juicio equivocado. Y yo me acuerdo que en aquel entonces, me decía de todo, hermano. Usted no tiene fe, usted tiene una falta de perdón. Y claro, porque las cosas no se me desataban, estaba todo cerrado. Y digo, ¿qué está pasando, Señor, por favor? Y ya me daba vergüenza ir a la iglesia. Me daba vergüenza. En la iglesia, vamos a contar testimonio. Y se levantaban los hermanos y contaban, victoria acá, victoria allá. Y yo nada. Y yo nada para contar, Gloria, ni un cuento podía contar, nada. Entonces digo, pero que, Señor, por favor, bendecime, yo quiero contar testimonio también. Yo me quiero gozar junto con mis hermanos también. Y después los que venían victoriosos con su testimonio me daban a mí, ¿no? Gloria a Dios. Y sí, tremendo, hermano, tremendo, por favor, gloria a Dios. Entonces, fíjense que, hermano, a mi esposa le dijeron, este hombre no se convierte más. Y usted daban los hermanos. No nos podemos transformar en ese tipo de iglesia. Tenemos que ser sabios, hermano. Hay pruebas que nuestro hermano, nuestra hermana puede llegar a atravesar, a vivir, y que a nosotros nos queda grande, hermano. Entonces no abramos la boca porque nos va a quedar grande la cosa. Y el Señor sabe cómo tratarlo, ¿verdad? Más vale, vamos a animarnos los unos con los otros a buscar la salida en la palabra, porque está. La salida está en la palabra. Porque la palabra es Dios. El verbo se hizo carne. Entonces, el verbo es Dios. Entonces, esa palabra alcanzándonos y nosotros abriendo nuestro corazón de tal manera que se ha transformado nuestro corazón, nuestros pensamientos, la cosa va a empezar a cambiar. Dice, mire qué interesante esto, mire, gloria a Dios. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Tanto de fiesta, porque está todo fenómeno. Entonces vino un mensajero y ahí empezaron a aparecer las malas noticias en la vida de Job. Siempre va a aparecer un mensajero. Siempre va a aparecer un mensajero. El tema es que nosotros podemos ignorar al mensajero. Pero eso no quiere decir que las cosas no vengan igual. ¿Sabes? Entonces, es muy importante no desechar al que habla. Es muy importante. Nosotros en esta mañana estamos reunidos en el nombre del Señor.
Y no porque se me ocurrió a mí, sino porque Dios me puso acá. Yo tenía otros planes para mi vida. Yo era chico y quería ser astronauta. Después quería ser corredor de auto, ¿no? Pero hacer esto jamás se me ocurrió. Entonces, fíjense que el Señor, ¿no? El Señor me puso acá. Si vos desechás al que habla y decís, no, este está loco, lo que él vivió a mí que me importa. O sea, esto es muy importante. Cuando nosotros nos reunimos en el nombre del Señor, dice que donde hay 2 o 3, Él está. Pero Él envía un mensajero. Hay mensajeros de buenas noticias y hay mensajeros de esto, gloria a Dios. Pero es el papel que le tocó, ¿no es cierto? Fue el único que se salvaba y llegaba con las malas noticias a Job. Y no es que nosotros hoy tenemos una mala noticia, sino que tenemos una buena noticia. Porque la buena noticia no es pare de sufrir, esa es la mentira. No hay nada más antibíblico que pare de sufrir. Ahora vos escuchás, pare de sufrir y decís, es lo que yo necesito. ¿Amén? Pero en realidad lo que uno necesita es que la prueba termine. Pero ¿cómo va a terminar? La prueba va a pretender que vos salgas en victoria de ella, no terminar con vos. Pero nosotros mismos podemos hacer que la prueba termine con nosotros. ¿Saben cuántos hermanos un día dijeron, bueno, sí, yo para qué voy a seguir yendo a la iglesia si total conmigo no pasa nada? Los milagros son para otros, yo no voy más. Y se alejan. Y por un tiempo parece que les va mejor. Tremendo esto. Parece que les va mejor. Pero tarde o temprano el acreedor viene. Y cuando el acreedor viene, ¡ay, Señor! Gloria a Dios. Ahí viene con todos los punitorios y o sea, no nos salvamos de los intereses de nada, sino que viene y cobra todo. Amén. Entonces fíjense que en el cielo se pueden preparar nuestras pruebas. Si allí son preparadas y vos y yo estamos sujetos a la palabra de Dios y a Dios, vamos a salir en victoria. Si en el infierno tiran la perinola, ¿no es cierto? Y dicen prueba para todos, la cosa se puede complicar porque nos van a engañar. O sea, vos tenés que comprender algo. Mire, vamos a tomar un tema al azar, gloria a Dios, enfermedades. La Biblia dice, ninguna, hablándole a su pueblo, ninguna de las enfermedades que envié sobre Egipto vendrán sobre ti. Gloria a Dios. Yo no las envío, dice el Señor. Pero a mí me agarraron tumores. ¿Y entonces qué pasó? Entonces estoy desagradando a Dios. Y entonces Dios no me quiere. Y entonces, ¿qué estará pasando conmigo? Y entonces, y cada vez más chiquitito. El Señor dice que Él no va a enviar, pero el enemigo sí. Pero si nosotros nos agarramos de Cristo, nos agarramos de su palabra, vamos a comprender que como Él no las envió, nos va a librar. O sea, por eso la Biblia dice que Él, la puerta que Él abre no la cierra nadie. Y la que cierra no la abre nadie. Entonces, si la cosa te la manda Dios, ahí está complicado. Amén. Roguemos por su amor y por misericordia que se termine la prueba y que la pasemos aprobado. Pero cuando el enemigo, porque el enemigo manda, el enemigo envía. El enemigo se reúne allí en su mesa de directorio, allí están los distintos demonios, ¿no? que afectan distintas áreas de nuestra vida. Y bueno, a ver, vení vos para acá. Espíritu de enfermedad, anda para allá, ve cómo te reciben. Porque es imitador de las cosas de Dios. Y Dios, ¿qué dice en su palabra? Yo estoy a la puerta y llamo. El diablo hace lo mismo, con la diferencia que pega una empujada para meterse, ¿no? Pero él también está a la puerta. Entonces, allá te manda el diablo un espíritu de enfermedad. ¿Y qué va a hacer? Pase, no, ¿qué pase? Amén. Pase, entonces vos lo dejaste entrar, chao, al hospital. Amén. En el hospital hay un espíritu de muerte con la servilleta puesta acá, con el salero en la mano, diciendo, viene la ambulancia, gloria a Dios. Amén. Me lo como con sal, me lo llevo. Para cómo te agarran en agosto, imagínate, ¿no? Entonces, fíjense que
Hermano, tenemos que comprender el mover espiritual. Él está en la puerta y llama. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Ese es nuestro Señor. Pero el enemigo también. El enemigo también, hermano. El enemigo está esperando que vos hoy salgas de acá, llegues a tu casa y te enojes, patalees, encuentres algo mal, pierdas los frutos, se te huele la paloma, traer discordia, traer problemas. Están todos ahí esperando en el alambrado a ver que vos llegues, ¿no? Y para hacerte lío. Para hacerte lío, hermano. Tenemos que entenderlo esto. El diablo te dice, vos quédate tranquilo, que tu casa está limpia, santificada, liberada, acá no hay nada, entra tranquilo y haz lo que vos quieras. Y tenemos que comprender, hermano, tenemos que comprender. Entonces nosotros entramos en nuestra casa, pero alertados. ¿Usted no se dio cuenta que los mayores problemas están en la casa? O sea, vos tenés problemas en el trabajo, tenés problemas en la escuela, está bien, sí, hay problemas. Pero los mayores problemas, los mayores conflictos se arman en la casa. A lo mejor vos venís más campante, todo bien, un día de paseo, llega a tu casa y se arma la gorda. Y se arman los problemas. ¿Y por qué cuando entramos en casa? ¿Por qué será? Porque cuando vos estás en tu casa, ¿qué hacemos en casa? Dame la chinela, vieja, ¿no? O sea, te pones cómodo, bajás la guardia. Entonces, fíjese que hay todo un mover espiritual que te está observando. Está viendo tus mañas, está viendo tus fallas, está viendo tus debilidades. Entonces después, esos demonios no te van a hacer nada. Esos demonios van y se juntan con los otros muchachos y le dicen, mira, a ver, vamos a buscar un espíritu de contienda, de pelea. Mira, entonces dice, acá tenemos uno con poca pulga, andá y dale más máquina, gloria a Dios, que tome todas las cosas a la tremenda y que de un pequeño fuego se encienda una fogata impresionante. Entonces, cuando ellos llegan, a nosotros nos agarran dormidos y de repente, ¿no? Gloria a Dios, se arma un lío. Y así funciona, hermano, así funciona. Entonces nosotros tenemos que tomar cada vez más conciencia de eso. Tenemos que tomar conciencia de eso. Es muy importante, hermano. Ay, Señor. ¿Estás seguro, pastor? Vamos al libro de Hebreos. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 12 del libro de Hebreos. Qué lindo es el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor? Yo creo con todo mi corazón. Mire, gloria a Dios. Mire qué tremendo esto. Vamos al versículo 11. 12:11. Mire. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, fíjense, si nosotros tratamos de avanzar un poquito sobre este versículo, nos vamos a dar cuenta de algo. Mire, la disciplina, cuando llega una disciplina, ¿a quién le gusta ser disciplinado? A nadie. No parece ser una causa de gozo, ¿verdad? Pero a nosotros nos han disciplinado alguna vez en nuestra vida y en el momento no lo entendimos y hasta nos pudimos haber enojado, pero después el tiempo pasó y más de uno de nosotros tuvimos que darle gracias a nuestros padres diciéndole gracias papá, gracias mamá porque nos disciplinaste en cuanto a esto y esto me enseñó, ¿no? Justamente a salir de ese error. Pero en el momento no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. La tristeza está muy asociada con el sufrimiento, con el dolor, con el desánimo, ¿verdad? Ahora fíjense, cuando nosotros abordamos la palabra de Dios, estamos abordando la palabra de nuestro Padre. ¿Amén? Nosotros somos hijos. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Y qué dice la Biblia? Lo dijiste vos, yo no dije nada. O sea, Dios al que ama, lo disciplina, lo corrige. Entonces, una disciplina trae consigo corrección, dirección. Amén. Entonces, claro, un sufrimiento que trae vamos a empezar de vuelta, Gloria. No parece ser causa de gozo.
sino de tristeza. Pero no parece, no quiere decir que no sea. Vamos a empezar de vuelta. Gloria a Dios. Vamos otra vez. A ver, poneme TLA. Gloria a Dios. A ver si sacamos algo de acá, porque si no estamos en problemas. Mire. Gloria al Señor. Dice la Biblia. Gloria a Dios. Ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, pues nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. Vivir en paz y hacer el bien. Amén. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Esto ocurre cuando nosotros aprendemos la lección. Entonces, el sufrimiento que nosotros no aceptamos, lo único que va a producir en nuestra vida es mayor dolor y mayor sufrimiento. Si nosotros comprendemos, alcanzamos entendimiento que el sufrimiento que alcanza nuestra vida nos va a dejar como resultado un aprendizaje y vamos a ser bendecidos nosotros y vamos a trasladar esa bendición, la cosa es muy distinta, porque a ella no le vamos a hacer tanto asco al sufrimiento. Y pero que a vos te gusta sufrir, ¿y a quién le va a gustar sufrir? Pero tengo que entender el sufrimiento. ¿Por qué? Porque Jesús me dijo y te dijo y nos dijo que en el mundo tendremos aflicción. Entonces, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces, la lectura que yo hago de mi vida va a empezar a cambiar completamente. Va a empezar completamente. Porque fíjense, hermanos míos, que esto es tremendo. Hay muchas áreas de nuestra vida que el Señor va a tocar y va a empezar a trabajar con ellas. Muchas áreas. Y muchas áreas que nosotros creemos que a veces es una injusticia, un dolor. Hermano, es importante comprender esto. Mire, yo recuerdo allí por el 94, creo que era. Si no estoy mal, Gloria. El otro día veíamos con mi familia, veíamos una película, usted seguramente la vio, no recuerdo el nombre de la película, pero era una película de un papá con su hijo que se quedan sin vivienda, él sin trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama ese actor? El que vendía el aparato ese con su bebé. ¿Cómo? Claro, esa película, ¿no? Entonces yo veía las peripecias que pasaba este papi con su hijo y el sufrimiento y el dolor que vivía. Y yo recordaba una situación similar que nosotros vivimos en el año 94, por allí, si no estoy mal, no recuerdo mal. Y fíjense que en ese momento el Señor nos cobijó. Y yo recuerdo que cuando el Señor nos cobijó y nos dio un techo, en ese momento yo aprendí a dar gracias por el techo. Y bueno, pero el techo es un derecho que supiste conseguir. Vamos, si cantamos el himno, vamos a cantarlo bien. Amén. Que supimos conseguir. Entonces, bueno, pero el techo es un derecho, todos tenemos derecho a una vivienda digna. Sí, completamente. Pero qué importante es poder valorar lo que Dios nos da. Y el principio del creyente es empezar a valorar todo lo que recibe de parte de Dios. Puede ser un techo, puede ser paz. ¿Amén? Porque lejos de Cristo se vive sin paz, por ejemplo. Y esa paz no se puede comprar, por más que vos tengas todos los recursos, no podés comprarla, viene de parte de Dios. Empezar a valorar. Yo recuerdo mi primera noche en Cristo. Mucho no me acuerdo de esa noche porque me dormí. Antes no dormía, esa noche pude dormir. ¿Amén? Pero sí me acuerdo cuando me desperté. Y el sol entraba por mi ventana y yo parecía que estaba en un libro de cuentos, hermano. Porque todos los días entra el sol por la ventana. El tema es que vos estás tan loco que no lo apreciás nunca. Y recuerdo que Marcela había puesto, ¿no?, a nuestra bebé en aquel momento sobre la cama y la veo y digo, Señor, está acá y yo no la veía. Entonces te empezás a perder cosas de la vida, cosas agradables, cosas bonitas de la vida, porque justamente uno no valora todo eso. Entonces el Señor te empieza a hacer recuperar
todo aquello que vos no le diste valor, que pasó inadvertido ante tu lado, y claro, empezás a disfrutar de una nueva vida. Los pajaritos cantan todos los días, pero yo no los escuchaba. Yo escuchaba otras cosas. Cuando empecé a escuchar a los pajaritos, ¡wow! Digo, Señor, qué tremendo esto. Cuando empecé a apreciar el verde, ¿cómo el verde? Sí, la naturaleza. La naturaleza. Y bueno, un poco de pasto. No se trata de un poco de pasto, se trata de la paz de la creación de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros nos sumergimos en el cemento, nos sumergimos en la creación del hombre, es una bendición, no nos embarramos cuando llueve, es una bendición, todo, pero no transmite la bendición que Dios transmite a través de su creación. Y no apreciamos muchas cosas. ¿Amén? Entonces yo empieza un proceso, un trabajo. Empecé a mirar a mi esposa y empecé a valorar el aguante que tenía. Amén. Es tremendo. Y en otro momento tal vez no. Gloria a Dios. Y empezás a valorar las pequeñas cosas de la vida. Bueno, sí, bueno, a veces son pequeñeces, pastor. Pero cuando uno está loco, cuando uno está sin rumbo, se pierden muchas cosas. Esa mañana había una fragancia a café con leche y tostadas en la cocina. Todos los días hacía mi señora café con leche, pero yo nunca lo había experimentado. Porque te empezás a perder muchas cosas lindas de la vida. Amén. Entonces caes en una monotonía, caes y te empezás a quedar, todo te empezás a dejar. Gloria a Dios. ¿Y para qué me voy a peinar? ¿Y para qué me voy a bañar? Y si tengo que lavar de vuelta las medias, tengo más trabajo, me pongo las de ayer. Y te empezás a quedar, ¿no es cierto? Y te estancás. Gloria a Dios. ¿Y para qué vamos a trabajar? Si total, la semana está perdida. Nos quedamos. El martes dijo eso. Amén. Y nos quedamos y nos estancamos. ¿Verdad? Y tu mujer dice, bueno, si total, me dejo los ruleros, total. Si ni me mira. Entonces, gloria a Dios. Amén. Y bueno, ¿y para qué me voy a poner los ruleros si ni me mira tampoco? Entonces ya ni me los pongo, ni me peino, ya está. A ver, y te toca el timbre ofreciéndote cera de depilar, y decís, ¿para qué la quiero? Si total. Ni me mira mi marido, ni sabe si tengo bigote o no. Amén. Claro. Entonces todo se va apagando, todo se va quedando. Y llega un momento que ahí el enemigo se hace un festín con nosotros. Entonces, hermanos míos, vamos a la palabra. Mire lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Jeremías 48:11. Él está aquí. Qué lindo. Desde un principio Moab siempre ha disfrutado de paz. Ni uno solo de sus habitantes ha sido llevado prisionero. Moab se parece al buen vino. Siempre ha estado en reposo. Y en el mismo lugar. Por eso le ha ido bien y no ha perdido sus tradiciones. Moab era un pueblo contrario al pueblo del Señor, eran enemigos del pueblo del Señor, ¿verdad? El pueblo del Señor estaba siendo llamado a poder empezar a vivir como el Señor tenía preparado, el diseño que tenía para su vida. Pero el pueblo miraba siempre lo que estaba a su alrededor. Es como cuando nosotros vemos no la vida y el diseño divino que Dios tiene para nosotros, sino todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea. Entonces vemos muchas veces la paz, ¿no? Vemos a aquellos que están sin Dios, sin fe, sin esperanza, y parece que estuvieran hasta mejor que nosotros. Hay humo los sábados y hay asado, hay festicholas, gloria a Dios. Y nosotros, el pan con manteca y el mate cocido. Y jamás pensamos que el Señor está trabajando en nuestra vida. No es que no quiere que vos disfrutes de nada, sino que está trabajando en nuestra vida. Pero fíjese que este pueblo Moab, ¿no? Siempre está en reposo, parece que, pero está siempre en el mismo lugar. Y está abrazado a sus tradiciones. Y el Señor pretende arrancarnos de nuestras tradiciones
y nos pretende quitar de este lugar que es la tierra para llevarnos con Él en las nubes, al cielo. La Iglesia Refugio de Paz te invita a encontrarte con Jesús. Compartí con nosotros una de nuestras reuniones en la calle Guido 2267, entre Avenida Colón y Almirante Brown. Los días martes y jueves a las 18 horas y los domingos a las 10 de la mañana. Te esperamos.